Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, entonces estamos en la sección 3.1. Ahora pasaremos a la sección 3. Luego los temas para la... porque mañana no voy a poder reunirme con ustedes. Tengo compromisos personales y me disculpo por ello. Pero igual solo que nos quedarían 2 temas para la próxima semana, suponiendo que hoy avancemos en todo el tema, ¿verdad? Y bien, entonces la sección 3.2 se refiere a suma de ángulos, resta de ángulos. La sección 2.2 se refiere a suma de ángulos, resta de ángulos y cofunciones. Son 3 temas en uno. Bien, entonces dice la teoría. Las identidades básicas o fundamentales estudiadas anteriormente involucran únicamente un ángulo. Eso es importante, ¿ves? Antes solo estudiábamos identidades donde solo aparecía un ángulo. El ángulo que usábamos normalmente era teta, pero podría ser X, podría ser alfa, podría ser, por ejemplo, si fuese teta sería seno de teta o coseno de teta o las demás las demás razones trigonométricas. Podría ser el ángulo X, seno de X o las demás 6 razones trigonométricas. Siempre recuerden que el ángulo está acompañado de la razón trigonométrica. El ángulo siempre acompaña a la razón. La razón siempre está acompañada de un ángulo. Para identificar un ángulo, tiene que estar acompañado de una razón, ¿verdad? Y la razón siempre tiene que estar acompañado de un ángulo. No puede haber una razón de esta forma, ¿ves? Seno, y ya. Esto estaría malo. Si ustedes me escriben solo la razón, está malo. Tienen que incluir el ángulo. Ya sea X, ya sea teta, ya sea alfa, o cualquier otro ángulo, ya sea A. Entonces noten que los ángulos pueden variar, ¿verdad? La razón no, la razón siempre va a ser las 6 razones que ustedes conocen. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El punto es que antes estudiábamos las identidades trigonométricas cuando aparecía solo un ángulo. Un ángulo. Ahora vamos a estudiar razones trigonométricas en donde aparecen 2 ángulos. Antes solo aparecía un ángulo, ya sea teta, ya sea X, ya sea alfa o ya sea A. Solo era un ángulo. Ahora vamos a estudiar identidades trigonométricas donde aparecen 2 ángulos. ¿Cómo se verían las identidades trigonométricas si apareciesen 2 ángulos? Bien, aparecerían o aparecen de la forma de resta o de la forma de suma. Resta de ángulos o suma de ángulos, de esas 2 formas puede aparecer, ya sea en el coseno, ya sea en el seno, aparece una resta y una suma, o ya sea en la tangente. De hecho, también puede aparecer en las recíprocas, en la secante, en la cosecante y en la cotangente. Obviamente la cosecante, la secante es el recíproco del coseno, ¿verdad? Es el recíproco del coseno. Ese sería la secante.
La cosecante sería el recíproco del seno. Y la cotangente sería el recíproco de la tangente. Pero yo solo me voy a enfocar en estas 6 nuevas identidades. Antes conocían ustedes 11 identidades trigonométricas, ahora conocen 6 más. En total ya llevan 17 identidades trigonométricas vistas. Memorizadas, pues no sé, sabrán ustedes cada uno, ¿verdad? ¿Cuántas tienen memorizadas? Pero vistas ya tienen 6 identidades trigonométricas. 17, perdón. De esas 17, estudiemos bien estas últimas 6. Bien, la primera se llama coseno y el coseno tiene 2 ángulos. Un ángulo se llama alfa y otro ángulo se llama beta. En un plano cartesiano se pueden dibujar los 2 ángulos. Digamos que el ángulo alfa, para que la resta sea positiva, el ángulo alfa tiene que ser más grande que el ángulo beta para que la resta me dé un número positivo. Yo no puedo restar un número pequeño con un número grande y que me dé un número positivo, no puedo. Por fuerza, alfa puede ser este. Este ángulo de aquí sería alfa. Está en el cuarto cuadrante, en el segundo cuadrante, perdón. Y beta podría estar en el primer cuadrante. Entonces beta, digamos que es eso que está en azul. Ese sería beta en el cuarto cuadrante, en el primer cuadrante, perdón. Si restamos un ángulo del segundo cuadrante con uno del primer cuadrante, pues posiblemente nos dé un ángulo del primer cuadrante, posiblemente. No sabemos cuánto sería alfa ni sabemos cuánto es beta, pero sabemos que alfa y beta pertenecen a los cuadrantes, a los 4 cuadrantes. Y se pueden restar. ¿Cómo quedaría la resta? ¿Cuál sería la resta de alfa menos beta? Es el ángulo que está comprendido entre quién. Entre el lado terminal azul y el lado terminal rojo. Sí, ¿verdad? Ese sería la resta de alfa menos beta. Es el ángulo comprendido entre el lado terminal azul y el lado terminal negro, perdón, negro. Ese sería alfa menos beta. Así se vería en un plano cartesiano. Y de hecho, la primera identidad se deduce de un plano cartesiano. Yo no tengo la demostración a mano, pero sí se puede hacer. Y si queda tiempo, podríamos hacerlo en algún momento, pero me interesa más practicar estas 6 identidades trigonométricas que demostrar las identidades trigonométricas. Normalmente, ¿cómo se sabe, cómo uno está seguro de que una identidad es verdadera? ¿Cómo ustedes están seguros? Yo ya lo he mencionado varias veces en clases anteriores. ¿Cómo puedo estar seguro de que una identidad es verdadera? Digamos que la primera identidad es verdadera. Sustituyendo valores, ¿verdad? O sea, si ustedes conocen un valor de alfa y conocen un valor de beta, solo lo sustituyen en una calculadora y les va a dar. ¿Qué pasa si sustituyen un ángulo dentro de una razón trigonométrica? ¿Qué valor les da? Da el valor de el lado adyacente entre la hipotenusa de algún triángulo, Recuerden que la resta de 2 ángulos me da otro ángulo. No sabemos si ese ángulo sea menor de 90 grados o mayor de 90 grados, pero de que me da la medida de que me da la medida del lado opuesto, del lado adyacente entre la hipotenusa de algún triángulo, eso sí, el coseno de alfa menos beta. Ahora, noten que en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, hay 2 términos. ¿Por qué hay 2 términos? En el lado derecho. Criatura. Por el signo.
Por el más. signo más o el signo menos que utilizamos. Ajá, por el signo más o por el signo menos. Entonces, por eso hay dos términos. Noten que el primer término es una multiplicación de cosenos y el segundo término es una multiplicación de senos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué escribo seno de esta forma? Es en inglés. Sine. Está en inglés, exacto. Pero yo no hablo inglés, solo para que lo sepan. De hecho, lo escribo así porque así me aparece. Todo esto es un editor es un editor de texto, es un editor de fórmulas de matemática, perdón, y me aparece en inglés. Sí, lo puedo cambiar, pero ya me acostumbré a trabajarlo así. Y quiero que ustedes también se acostumbren a verlo así también. Como es universal en inglés o español. Sí. Bien. Y posiblemente el coseno también esté en inglés, sería algo así, ¿verdad? Creo que se escribiría así, si mal no me equivoco, ¿verdad? Bueno, esta E se me fue, la última E. Y el seno, algo así va. No, no, mejor no. Olvídenlo. Así es. Y el Sí, así seno, es. y el S-I-N. seno, y el seno es así. No. No, cine. Sine. La N. Sí. E. N. Sí. Bueno, S-I-N. Así es. y esto no existe entonces para los bilingües. No. Sine es. Perdón. No. Pensé que existía. Vale, que yo no quise presumir Bueno, el inglés. no tiene que ver con trigonometría. Ah, Tiene que ver más con la nariz. no, pucha. Bueno, gracias por la información. Entonces, notemos que el coseno, cuando tenemos ángulos que se están restando, es una multiplicación de cosenos y senos y hay un signo más. Cuando los ángulos se están restando, aparece un signo más. Y cuando los ángulos se están sumando, aparece un signo menos. Ahora, los dos términos son idénticos. Noten, coseno de la multiplicación de cosenos y la multiplicación de senos. En el lado izquierdo, hay el coseno tiene dos ángulos. El coseno tiene dos ángulos. Y en el lado derecho, el coseno y el seno solo tiene un ángulo. Este coseno solo tiene un ángulo. Y este otro coseno solo tiene un ángulo. Obviamente hay dos ángulos ahí, pero cada coseno tiene un ángulo diferente. Mientras que el primer coseno tiene dos ángulos. El ángulo del coseno son dos ángulos. Eso es lo que quería que observasen, ¿verdad? Que el ángulo del coseno son dos ángulos. En el lado izquierdo y en el lado derecho son un ángulo. Y noten que el ángulo que el primer ángulo siempre va a ser así, en ese orden. Primer ángulo, segundo ángulo. Primer ángulo, segundo ángulo. Primer ángulo, segundo ángulo. Siempre traten de trabajar en ese orden. No traten de mezclar los ángulos, ¿verdad? No traten de mezclar ángulos. Porque si no se van a confundir. Siempre pongan el primer ángulo que vean en todos lados. En todas las razones. O sea, si ustedes dicen que el primer ángulo es alfa, pues van a poner coseno de alfa en el primer término y seno de alfa en el segundo término. Y luego el segundo ángulo sería beta. Sería coseno de beta en el primer término, seno de beta en el segundo término. En ese orden, ¿verdad? Bien, entonces esas serían las primeras dos identidades para el coseno. Lo que deben de notar, mande. Disculpe, Dígame. si en algún dado caso nos saliera un ejercicio en el que nos dieran los ángulos, pero nos dijeran que beta es mayor que alfa, sería reordenar esa fórmula. Sí, ¿O no? sería intercambiar la posición exacta.
Sería intercambiar la posición. La propiedad conmutativa de la multiplicación es válida. 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Eso es lo que quiso decir el compañero con reordenar. Es la propiedad conmutativa de la multiplicación. Si a un ejercicio le sale coseno de 15 y coseno de 30, ¿qué tienen que hacer? Escribir coseno de 30 primero. Y luego el 15. Ajá, exacto. Y luego de 15. En orden, ¿verdad? El primer ángulo es el mayor y el segundo ángulo es el menor. Normalmente. Está bien la intervención, ¿verdad? Todos claros, ¿verdad? Bien, Sí, ahora, sí, ahora lo que quiero que noten es que cuando la resta de los ángulos, cuando es resta de ángulos, es suma de razones. Y cuando es suma de ángulos, es resta de razones solo para el coseno. Para el seno ya no. Para el seno, si es resta de ángulos, es resta de razones. Y si es suma de ángulos, es suma de razones. Es suma de razones. Ahora, noten que para el coseno multiplicamos primero los cosenos y después los senos. Los cosenos y después los senos. Para el seno vamos a hacer como una combinación. Vamos a multiplicar senos con cosenos y senos con cosenos. Senos con cosenos y senos con cosenos. Lo que va a cambiar son los ángulos. Entonces, siempre ponemos el ángulo mayor menos el ángulo y el ángulo menor, ¿verdad? No menos. Solo ponemos primero el ángulo mayor a la primera razón y a la segunda razón le ponemos el ángulo menor. Y lo mismo hacemos para lo otro. Ponemos el ángulo mayor y después el ángulo menor. Obviamente no vamos a repetirlo. No es que aquí vamos a escribir otra vez seno, porque ya lo habíamos escrito anteriormente. No tendría sentido volverlo a escribir, ¿verdad? Entonces, si escribieron seno del ángulo mayor, pues ahora van a escribir coseno del ángulo mayor. Si antes habían escrito coseno del ángulo menor, pues ahora van a escribir seno del ángulo menor. Bien, esa sería las segundas, las otras dos identidades nuevas, ya tienen 4. Y las últimas 2 son para la tangente. Entonces, si ustedes tienen una tangente, de resta de ángulos, entonces lo que me interesa es la resta y la suma. Si es resta, en el numerador es resta. Y si es suma de ángulos, en el numerador es suma de razones. Escuchen bien. Si es resta de ángulos, es resta de razones en el lado derecho. Y si en el lado izquierdo es suma de ángulos, en el lado derecho sería suma de razones. ¿Sabe? Cabe señalar de que el seno y la tangente concuerdan con sus signos. Noten que si el seno es resta de ángulos, entonces la fórmula es resta de razones. Y si es suma de ángulos en el seno, es suma de razones en la identidad. Igual para la tangente, si es resta de razones, de ángulos, perdón, sería resta de razones, solo que en el numerador, en la tangente. Y si son sumas de ángulos, serían suma de razones en el numerador de la tangente. En el denominador sí cambian el signo. En el denominador sí se cambia el signo, ¿verdad? Si antes era menos en el numerador, es más en el denominador. Si antes era más en el numerador, ahora es menos en el denominador. Noten que antes restábamos razones, ahora no. Ahora vamos a multiplicar las razones y le vamos a sumar y se lo vamos a sumar a 1. Siempre vamos a multiplicar las razones y se lo vamos a restar a 1. Va a depender si es resta o suma de ángulos. El tema de hoy era eso. ¿Qué pasa cuando dentro de una identidad trigonométrica, perdón, dentro de una razón trigonométrica hay dos ángulos? ¿Qué pasa? Ese era el tema de hoy. ¿Qué sucede cuando hay dos ángulos?
Ayer vimos un ejercicio cuando el ángulo era doble, ¿verdad? Doble de beta era el ángulo. Después vamos a ver eso. ¿Qué pasa cuando el ángulo es doble? Después, por último, vamos a estudiar cuando el ángulo es mitad. Ahorita lo que estamos viendo es cuando hay dos ángulos, ya sea en suma o ya sea en resta. Entonces son casos diferentes. Primero vimos cuando solo era un ángulo, teta. Después cuando eran sumas de dos ángulos. Después cuando eran resta de dos ángulos. Después cuando el ángulo es doble y después cuando el ángulo es mitad. Todo eso se tiene que ver. Todas esas identidades se tienen que ver. Hasta el momento, con un ángulo se vieron 11 identidades y con dos ángulos se vieron 6 identidades. En total ya llevan 17 identidades trigonométricas. Recuerden que se llama identidad porque la razón que me dé aquí, el número que me resulte ahí, el valor numérico que me resulte ahí, tiene que ser el mismo valor numérico que aparece en el lado derecho. Eso significa identidad. Obviamente nosotros no vamos a verificar valores numéricos. Ustedes lo único que tienen que hacer es memorizarse o saber usar estas identidades para cuando les pongan identidades más complicadas. Ustedes tienen que hacer uso de estas identidades para cuando les toque verificar identidades complicadas. De hecho, todas estas identidades se deben de verificar. Yo no se las he verificado porque sí se lleva su tiempo y nuestro tiempo es un poco corto, bastante corto, de hecho. Entonces, yo solo se las doy diciéndoles que esas son las identidades verdaderas y ustedes las tienen que aceptar. Y con esas identidades verdaderas vamos a trabajar las identidades que nos den, ¿verdad? Que resolvamos, que tengamos que verificar, perdón, que tengamos que verificar o simplificar, verificar o simplificar. Bien, ya tenemos 6 nuevas identidades. Y esto es cuando las razones tienen dos ángulos, ya sea suma o ya sea resta. Sabemos esas 6 de las 3 razones fundamentales, ¿verdad? Que son seno, coseno y tangente. Obviamente va a ir sus recíprocos. ¿Cuál sería el recíproco de este coseno? De alfa más beta. ¿Cuál sería el recíproco del coseno de alfa más beta? Secante de alfa más beta. Secante de alfa más beta. ¿Y a qué es igual la secante de alfa más beta? Al recíproco de todo esto. 1 sobre todo. Exacto. Todas las fórmulas 1 que sobre salían. todo eso. Así se escribe el recíproco. De hecho, cuando yo pregunté cuál es el recíproco del coseno de alfa más beta, la respuesta correcta debió ser 1 sobre el coseno de alfa más beta. Ese es el recíproco. Pero el compañero lo único que dijo es que eso de 1 sobre el coseno es igual a la secante de alfa más beta, que también es válido. Pero si se lo aprenden así, entonces se van a confundir cuando yo les pregunte cuál es el recíproco de todo esto. Y no me van a decir secante de alfa por secante de beta menos cosecante de alfa y cosecante de beta. No me vayan a decir eso. Me van a tener que decir, como lo dijo el compañero, 1 sobre todo eso. Así es. El recíproco del coseno de alfa más beta es 1 sobre coseno de alfa más beta. Y el recíproco de eso es 1 sobre coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta. El recíproco de la tangente de alfa menos beta. Es inverso. La Sí. suma iría arriba y la resta abajo. Ajá, exacto. Sería la suma arriba. 1 más tangente. 1 más tangente de alfa, tangente de beta, entre tangente de alfa menos tangente de beta. Todo eso quiero que lo manejen muy bien. Esta diapositiva cometí este error, ¿verdad? Aquí es un más, nada más. Pero después la voy a corregir cuando añada los ejercicios. Profesor, es una duda dígame. que tengo. En Ajá. la primera
La primera razón de hoy, la diferencia y suma de dos ángulos para el coseno. ¿Cómo se explica esa paradoja? Que para la diferencia coseno de alfa menos beta, la igualdad es una suma. Y viceversa con la suma de abajo. Sí, ¿Por cierto. qué eso se contradice? Es que yo, de veras que yo quería explicarles la deducción, porque esa identidad es cierta. Siempre lo he hecho. Bueno, la única vez que di 111, lo hice. Y ahorita otra vez no lo pude hacer, lastimosamente, porque ahorita estoy con menos tiempo. Pero hay una explicación por qué cambia el signo. Hay una explicación por Licenciado, eso. Mande. en la página 52 del libro sale la explicación. Si quieren, los compañeros, yo les puedo tomar foto a la compañera que tiene duda, tomar foto y mandarla al grupo para que la mire ahí. Gracias, compañero. Dijo la página 52. Sí, en la página 52 sale la del coseno. En la 53 está la de la tangente también. Ok, gracias. De nada. Bien. Entonces, ya, estas son 6 razones y se pueden crear otras 6 buscando los recíprocos. Bien, ya está abarcado esta parte. Ahora les voy a dar otras 6 razones, pero diferentes. Estas razones se llaman cofunciones. Bien, lo primero que deben de notar en la cofunción es que aparece otra vez resta de 2 ángulos. Entonces, por ende, es del mismo tema, resta de 2 ángulos. Hay varias formas de demostrar esa resta de 2 ángulos. La primera, la que ustedes deben de creer, de las que ustedes deben de hacer inicialmente, sería agarrar el seno de pi medios menos teta y usar la fórmula de resta de 2 ángulos. ¿Cuál es la fórmula de resta de 2 ángulos? Estoy agarrando la primera de esas 6. Ustedes pueden comprobar las otras 5 restantes de la misma forma. Sería el seno del primer ángulo. Recuerden quién es el primer ángulo. ¿Quién es alfa? Pi medio. Alfa. Pi medios. Pi medios. Y beta. Teta. Seno de pi medio. Seno de pi medios. Por coseno de teta. Coseno de teta. Más. Y si es más, si es Coseno de menos, teta. no cambia, ¿verdad? Si es una resta de ángulos, no cambia el signo cuando restamos razones. Sería, ahora, siempre hay que escribir el primer ángulo. ¿Quién es el primer ángulo? Pi medios. Acuérdense de eso. Recuérdense eso, siempre que hay que escribir el primer ángulo, pero no vamos a escribir la primera razón otra vez porque sería repetirla. Seno de pi medios, no, ya habíamos escrito seno de pi medios. Lo que sí hay que hacer es repetir el primer ángulo. Entonces no podemos usar el seno. ¿Qué debemos usar entonces? El Coseno de coseno. pi medio. Coseno de pi medio. Por seno de teta. Ahora sería seno de teta, exacto. Ahora, pi medios es lo mismo que decir 190, ¿verdad? 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y seno de 90 grados es un ángulo cuadrantal. Sí, 45. Seno de 90 es 1. Esto de aquí es un 1. Y esto de aquí es un 0. Entonces, 1 por coseno
es coseno. Y 0 por seno es 0. Entonces al final solo me queda coseno. Entonces el seno de esta resta de ángulos es igual al coseno de esta otra. Ahora, ¿cómo se le llama al ángulo, a esa resta de ángulos? La pregunta es, ¿cómo se le llama a la resta pi medios menos teta? Que es lo mismo que decir 90 menos teta. ¿Qué otro nombre recibe la resta 90 menos teta o pi medios menos teta? ¿Qué otro nombre recibe? Complemental. Ajá, es el complemento de 90. La persona que mencionó eso recibe un puntito, ¿verdad? Complemento de 90. ¿Qué significa complemento de 90? Lo que le hace falta para llegar... Perdón, complemento de teta. ¿Qué significa complemento de teta? Lo que le hace falta a teta para llegar a 90 grados. Significa que si teta mide 30, ¿cuánto es el complemento de 30? 60. 60. Ahora, usemos la fórmula 90 menos 30. 90 menos teta y teta vale 30. 90 menos 30. 60. Entonces es lo mismo. 90 menos teta significa complemento de teta. O sea, lo que le hace falta a teta para llegar a 90. Entonces, lo que está queriendo decir la cofunción es que el seno del complemento de teta es igual al coseno de teta. Y que el coseno del complemento de teta es igual al seno de teta. Noten estas esas dos identidades son y casi idénticas. Solo que en una estamos hablando del seno del complemento y en la otra estamos hablando del coseno del complemento. Y noten que el seno del complemento es igual al coseno del ángulo. Y que el coseno del complemento es igual al seno del ángulo. Significa que de alguna u otra forma el seno y el coseno están relacionados. El seno y el coseno están muy, muy relacionados. A eso se refiere la palabra co. A eso se refiere la palabra co, que hay una relación muy, muy estrecha. De hecho, co podría denotarse como que tiene las mismas características. Tiene las mismas características. Como por ejemplo un daño colateral. Tiene las mismas características que el daño que se le quiso hacer a la otra persona. Pero una tercera persona recibió el mismo daño. Tienen las mismas características en los daños. Por decirlo así. Entonces, co significa que tienen las mismas características. En este caso, el seno y el coseno tienen las mismas características. Esas características las vamos a estudiar hasta en el capítulo 3. Perdón, en la unidad 3, en el tercer parcial de esta clase, cuando veamos funciones. Van a notar que la función del seno y la función del coseno son casi idénticas. Son casi idénticas, tienen las mismas características, la función seno y la función coseno. De hecho, aquí complementa la otra palabra. Recuerde, es una palabra compuesta, cofunción. Función es lo que vamos a ver en el otro parcial. Y co es que tengan las mismas características. Entonces el seno y el coseno son cofunciones. Uno tiene la característica del otro. Lo único es que el ángulo del seno es el complemento del ángulo original. Recuerden que el ángulo original es teta. El otro sería el complemento. O al revés. Si tienen el seno del ángulo original, entonces es como que grafiquen el coseno del complemento del ángulo original. Por decirlo así. Eso es una cofunción. Nosotros lo vamos a ver como identidades ahorita. Lo vamos a ver como identidades. De hecho, acabo de demostrarlo con identidades. Que eso es cierto. La identidad de resta de ángulos. Así lo podemos ver. Como identidades de resta de ángulos. Otra forma de ver todo eso. Bueno, para terminar las cofunciones. Otro grupo de cofunciones sería
la secante y la cosecante. Son cofunciones. ¿Qué significa? Que la cosecante tiene las características de la secante o que la secante tiene las características de la cosecante. Esas son otras dos cofunciones. Y las últimas cofunciones serían la tangente con la cotangente. Significa que las características de la tangente las adquiere la cotangente o viceversa, la cotangente adquiere las características de la tangente. La tangente del ángulo original es lo mismo que la cotangente del complemento del ángulo original. La cotangente del ángulo original es lo mismo que el mismo valor, numérico de la tangente del ángulo, del complemento del ángulo original. Recuerden que la cotangente es un valor numérico y la tangente también es otro valor numérico. Y cuando la cotangente y la tangente tienen el mismo valor numérico, o mejor dicho, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuándo el seno y el coseno tienen el mismo valor numérico? ¿Qué preguntarle? Disculpa. ¿Cuándo el seno y el coseno tienen el mismo valor numérico? Esta pregunta les va a servir para cuando resuelvan ecuaciones de trigonométricas en el último tema. ¿Cuándo el seno y el coseno tienen el mismo valor numérico? Cuando los catetos son Cuando iguales. se habla de los mismos lados en un triángulo isósceles. Puede ser, esa es una respuesta, cuando hablamos de triángulo isósceles. Pero para cualquier triángulo rectángulo, escuchen bien, para cualquier triángulo rectángulo, digamos el triángulo 30, 60, 90. Al revés, ¿verdad? 60 aquí, 30 acá. Si el ángulo original es 60, entonces el seno de 60 va a ser igual a el coseno del complemento de 60. ¿Cuál es el complemento de 60? 30. 30. Entonces esa era la pregunta que yo hice. ¿Cuándo el seno y el coseno tienen los mismos valores numéricos? Cuando hablo de cofunciones, ¿la cofunción qué es? El ángulo complementario, usar ángulos complementarios. El seno de 60, para el coseno voy a usar el complementario a 60, que es 30. Si ustedes usan la calculadora, van a notar que el seno de 60 es idéntico al coseno de 30. ¿Cuál es y eso es válido para cualquier ángulo? Significa que el seno de 15 grados, ¿a qué va a ser igual? A coseno de 75. Exacto. Y lo pueden verificar en sus calculadoras. De eso se trata la cofunción. Que estoy agarrando ángulos complementarios. O sea, teta es el ángulo original y pi medios menos teta es el ángulo complementario. Obviamente estoy usando pi medios porque así aparecen, bueno, no sé si así aparece en el libro de texto. Yo uso pi medios porque quiero que aprendan a usar pi medios. Ustedes pueden usar 90 menos teta. Es el equivalente, ¿verdad? 90 menos teta. Va a depender de teta. Si teta está en grados, pues usen 90 menos teta. Y si teta está en radianes, pues usen pi medio menos teta. ¿Cuál es a qué es igual la cosecante de 45? ¿A la secante de 45? Ajá, exacto. ¿A qué es igual la tangente de 10? A la cotangente de 80. Ajá, exacto. Todo eso se puede demostrar, ¿verdad? Otra forma de deducir, esa confusión es esta, ¿ves? Dibujan un triángulo rectángulo, dibujan el ángulo teta
y dibujan el lado opuesto a teta. Perdón, identifican el lado opuesto a teta. Identifican el lado adyacente a teta. Y identifican la hipotenusa. Identifican la hipotenusa. Y no cambien esos valores. El opuesto siempre se va a llamar opuesto. Si quieren, pónganle que el opuesto se llama B y que el adyacente se llama A. Vaya, pongámosle así. O como siempre le hemos llamado, ¿cuál es el valor del opuesto en pares ordenados? Y. El valor de Y. Y. Y el adyacente, el valor de X. Y la hipotenusa es el valor de R. Bien. ¿Cuál es el seno de teta? En términos de X y de Y. Y sobre R. Y sobre R, sí, perfecto. Ahora, ¿a qué es igual el coseno del complemento de teta? De pi medios menos teta. Bueno, perdón, no era esa la pregunta. La pregunta es, ¿cómo se llama este ángulo? Sabiendo que este ángulo se llama teta y que este ángulo se llama pi medios. O 90, como quieran llamarle. ¿Cómo se llama el ángulo desconocido? Complemento. Complemento. ¿Por ¿Sería qué? el suplemento? ¿Por qué se llama complemento? ¿Y complemento de quién? ¿Complemento de 90 o complemento de teta? Complemento de teta. Complemento de teta, porque tendría que valer 180, creo yo, ¿no? La suma de los ángulos internos. Ajá. Entonces teta, o sea, ya tenemos 90, entonces teta y el otro ángulo serían 90 grados también. Ajá, así, algo así. Ángulo desconocido más teta, dice el compañero que suman 90 grados. Entonces, si despejamos para el ángulo desconocido, entonces significa que me queda 90 menos teta. Entonces, el ángulo desconocido es el complemento. Ya habíamos dicho que 90 menos teta se llamaba complemento. Y ahí, por eso se llama... de ahí que el ángulo desconocido se llama complemento. Porque al sumar el ángulo desconocido más teta, me tiene que dar 90. Y al despejar para el ángulo desconocido, me da 90 menos teta. Entonces el ángulo desconocido es el complemento de teta. Bien, un puntito para la persona que mencionó eso, ¿verdad? Ahora, ¿a qué es igual el coseno del complemento de teta? Según los valores que tienen ese triángulo rectángulo. ¿Quién es el opuesto o cuánto mide el opuesto? Perdón, ¿cuánto mide el opuesto al coseno? Vea, perdón. ¿Cuánto mide el lado opuesto al complemento de teta? Este es el complemento de teta. ¿Cuánto mide el lado opuesto? El valor de X. El valor de X. Noten que el lado opuesto es el adyacente. Y entonces, ¿y quién es el adyacente? Si saben que el valor de X es el opuesto, el adyacente tendría que ser el valor de Y. Y la hipotenusa siempre es R. Entonces, ¿a qué es igual el coseno? Es igual al adyacente entre la hipotenusa. ¿Y quién es el adyacente al ángulo, al complemento de 90? De teta, perdón. Sería igual de seno, ¿verdad? Y sobre R también. Sí, Y sobre R, exacto. De ahí también se puede demostrar que eso es una cofunción. Hay varias formas de demostrar las cofunciones. Ya les demostré dos. Bien. Y en álgebra, perdón, cuando veamos gráficas también se pueden demostrar que son cofunciones, ¿verdad? Hay varias formas de demostrarlas. Bien, ya conocen nuevas 6 identidades trigonométricas, más las anteriores que comenzamos la clase son otras 6. Ya llevamos 12, más las 11 que vimos para un ángulo.
ya tendríamos 23 identidades trigonométricas vistas hasta el momento. Aprendidas, depende de ustedes, ¿verdad? Pero vistas, ya hemos visto 23. Bien, entonces practiquemos. Quiero que... Permítame que se me apagó la computadora. Licenciado, Dígame. disculpe la molestia. ¿Va a subir este video el día de hoy? Es que ahorita me surgió una emergencia y tengo que salir, no voy a poder estar en la práctica. Sí, voy a subir los videos hoy. Todos los de esta semana los voy a subir hoy. Ah, ok. Sí, es que yo... Ay, disculpen, me voy a desconectar ahorita. Tengo que salir urgente. Bueno. Permiso. Bien, Buenas noches. en la página 64 aparecen, y en la página 65 aparecen los ejercicios correspondientes a este tema. Espero que todos tengan a mano el libro de texto y observemos lo siguiente. Número 1. Del ejercicio 1 al ejercicio 27 aparecen ejercicios de verificación. ¿Qué significa verificar? Agarrar uno de los dos lados de la igualdad y llegar al otro lado, al lado contrario, ¿verdad? Si agarramos el lado izquierdo, pues tenemos que llegar al lado derecho, y si agarramos el lado derecho, pues tendríamos que llegar al lado izquierdo. Nuestro límite va a ser uno de esos dos lados. Ese va a ser nuestro límite. Del ejercicio 1 al ejercicio 27, tenemos que usar todas las 23 identidades trigonométricas vistas hasta el momento para poder resolverlas. Desde la 1 hasta la 27. Desde la 28 hasta la 39 también van a usar las 23 identidades trigonométricas vistas hasta el momento, pero no van a verificar con el lado derecho, porque de hecho no hay lado derecho ni lado izquierdo. Solo les dan una identidad y ustedes tienen que llegar a otra que desconocen, que solo yo prácticamente voy a conocer, o que ustedes pueden suponer que es esa, ¿verdad? Tienen que llegar a una respuesta simple. Tienen que llegar a una respuesta simple. De hecho, eso se llama simplificar, ¿verdad? Desde la 28 hasta la 39. Ahora, los ejercicios que aparecen en la página 40 hasta el 77 pueden hacer uso de la calculadora. Posiblemente sus calculadoras resuelvan esos problemas, todos los problemas desde la 40 hasta la 77. Pero no es el objetivo que ustedes usen la calculadora. Es uno de los objetivos, sí, aprender a usar la calculadora. Pero mi objetivo es que aprendan a usar bien el papel y el lápiz. Ese es mi principal objetivo. El objetivo de usar la calculadora es un objetivo secundario que ustedes deben de saber por su propia cuenta. No significa que si ustedes no saben, no me lo pueden preguntar, ¿verdad? El uso de la calculadora es necesario, es muy necesario. De hecho, cuando ustedes ya se gradúen de sus carreras, ya no les van a pedir que hagan las cosas en papel y lápiz, solo con calculadora y con programas computacionales. Pero mi objetivo es generar destrezas con sus manos y con sus mentes, ¿verdad? Bien, yo los ejercicios del 40 al 77 los voy a resolver en papel y lápiz. Ustedes pueden hacer uso de la calculadora solo para comprobar respuestas, más que todo. Pero yo voy a hacer uso del papel y lápiz. Les voy a enseñar a usar el papel y el lápiz para los ejercicios del 40 al 77. Esperemos que estén viendo el libro de texto, ¿verdad? En la página 65. Y en la página 78, perdón, los ejercicios del 78 al 85 sí son más complicados. De hecho, se los voy a ser sincero, son bastante complicados. Normalmente cuando empezamos a estudiar las razones trigonométricas, solo les daba un par ordenado
y ustedes tenían que encontrar 6 razones trigonométricas. O solo les daba una recta y tenían que encontrar 6 razones trigonométricas. O solo les daba 2 razones trigonométricas y ustedes me tenían que encontrar 6 razones trigonométricas. O a veces solo les daba una y el signo de una de la otra y ustedes me tenían que encontrar las 6 razones trigonométricas. Esos eran los 4 casos. Ahora, noten del ejercicio 78 al 85, les van a dar 2 razones trigonométricas y ustedes me tienen que encontrar 4 razones trigonométricas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Sí, 4 razones trigonométricas a partir de 2. Solo que presten atención por lo menos a uno de ellos, al 78. Prestemos atención. Dice, el ángulo de una de las razones trigonométricas se llama alfa. Y el ángulo de la otra razón trigonométrica se llama beta. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar 2 triángulos rectángulos. Uno para alfa y otro para beta. Y obviamente para cada triángulo rectángulo me salen 6 razones trigonométricas. Significa que en 2 triángulos rectángulos tendría que tener 12 razones trigonométricas y tengo que combinar las 12 para encontrar esas 4 que me piden. Me piden el seno de resta de 2 ángulos, la tangente de resta de 2 ángulos, la secante de suma de 2 ángulos y la cotangente de suma de 2 ángulos. Entonces sí es un poquito más complicado, pero noten que les dan desde 2 hasta 3 razones trigonométricas. No, 2 razones trigonométricas. De hecho, solo 2 razones trigonométricas les dan. Desde el 78 al 85, solo les dan 2 razones trigonométricas. Entonces hay bastante práctica para este tema, que posiblemente no la terminemos hoy, la práctica, y tendríamos que abarcar el lunes, recordándoles que mañana no voy a poder conectarme. Bien, y comencemos entonces. Sería identidades de suma y resta de ángulos. Y también las cofusiones. Bien. La primera identidad que les puedo escribir es la de la suma de ángulos para el seno. Tienen el seno y tienen 2 ángulos que se están sumando. Tienen 2 ángulos que se están sumando. En este caso, A y B se llaman los ángulos. ¿A qué es igual el seno de la suma de 2 ángulos? Seno alfa, beta. Recuerden que el ángulo A es el ángulo mayor y el ángulo B es el ángulo menor. El ángulo A es el primer ángulo y el ángulo B es el segundo ángulo. El seno de la suma de 2 ángulos va a ser igual a el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Recuerden que A y B son ángulos. A y B son ángulos. No necesariamente se tienen que llamar alfa y beta. Pueden ser X y Y, puede ser A y B, puede ser cualquier otro, ¿verdad? Número 2.
el seno de resta de ángulos, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo que la número 1, solo que cambiándole el signo, ¿verdad? Sería seno de A, coseno de B, coseno de B, menos coseno de A, coseno de B, ¿verdad? Es lo único que cambia es un signo. Siempre A y B son dos ángulos. Número 3, el coseno de la suma de dos ángulos. ¿A qué es igual? Al coseno del ángulo A por el coseno del ángulo B menos el seno del ángulo A y el seno del ángulo B. Siempre A y B son ángulos. Número 4. El coseno de la resta de dos ángulos es igual a lo mismo que la propiedad 3, solo que cambiándole el signo, ¿verdad? Sería cambiando resta a suma, perdón. Sería coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. La número 5 sería la tangente. La tangente de suma de dos ángulos va a ser igual a, se suma la tangente del primer ángulo con la tangente del segundo ángulo y se divide entre 1 menos la multiplicación de la tangente del primer ángulo con la multiplicación de la tangente del segundo ángulo. Número 6. La tangente de la resta de dos ángulos va a ser igual a, parecido a la número 5, solo que las sumas se convierten en resta y las restas se convierten en suma. Sería la tangente del primer ángulo menos la tangente del segundo ángulo entre 1 más la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. A y B son ángulos. Esas son las primeras 6. Las otras 6 serían la número 7. El seno de teta, ¿a qué es igual? O seno de teta, ¿a qué es igual? A el coseno del complemento. El complemento de teta es 90 menos teta. Número 8, el coseno de teta. El coseno de teta es, bueno, sí, el coseno de teta sería el seno del complemento, 90 menos teta. Número 9, la cosecante de teta es igual a la secante del complemento. Sería 90 menos teta. Número 10 sería la secante de teta. Es igual a la cosecante del complemento. 90 menos teta. Número 11. La tangente de teta es igual a la cotangente del complemento. 90 menos teta. Y la número 12 es la cotangente de teta. Es igual a la tangente del complemento. Esas últimas 6 son cofunciones. Bien.
Bien. Nuevamente se me apagó la computadora. Yo quisiera avanzar en este tema para que puedan practicar el fin de semana. Si no, van a tener que practicar hasta la otra semana. A no ser que ustedes me digan un ejercicio y me lo dicten de verificar. Cualquiera. Eso es lo que está en la página 65. Son los que están en la página 65. No son de los 64 los primeros que hizo verificar. Es que yo tengo apagada la computadora. No tengo visible nada. La estoy encendiendo ahorita, pero para no perder tiempo, tal vez alguien me lo dictaba. Yo creí que íbamos a hacer el 78. Sí, solo que no tengo la computadora. ¿Se lo dicto, profesor? Sí, está bien. Seno de alfa es igual a 3/4. Pero, pero usted, bueno, yo estoy hablando de verificar ahorita, solo de comprobar el lado izquierdo con el lado derecho. Eso ya es de encontrar las razones trigonométricas. O sea, vamos a practicar de todo, de eso no se preocupen, pero me interesa ahorita ir en orden. Primero quiero que aprendan a verificar usando las 23 identidades trigonométricas. Después les voy a enseñar eso va a ser lo último, que es lo más complicado. Prefiero que... Hay uno, Lick, el número 9 de verificar. Sí, es que tengo la Tangente. computadora encendiéndose ahorita, entonces sería bueno que me lo dictase. Tangente, Ajá, tangente. entre paréntesis, 2 alfa, más pi cuartos, igual a la tangente de 2 alfa más 1 entre 1 menos tangente de 2 alfa. Bien, entonces los ejercicios de verificarles que estaba mencionando es que aparecía un lado izquierdo y un lado derecho, y ustedes tienen que escoger uno de los dos lados. Esos son los ejercicios de verificar. Entonces, obviamente el lado izquierdo es más fácil de utilizar. Ese ejercicio era el número 9. 9. Vamos a ver. Sí, ese es. Entonces voy a tomar el lado izquierdo yo. Tomamos el lado izquierdo. Sería tangente de... Ahora, ¿por qué elegí el lado izquierdo? Porque, vaya, alguien que me responda. ¿Y por qué no elegí el lado derecho que se ve más complicado? Se supone que elijo el más complicado para llegar al más sencillo. Pero ¿por qué elegí el lado izquierdo? Porque es una identidad de suma de ángulos y quiero aplicar esa suma. Por eso, para mí es más complicado sumar ángulos o trabajar con suma de ángulos
que trabajar con ángulos individuales. Noten que las otras dos tangentes tienen ángulos únicos, mientras que la primera tangente en el lado izquierdo tiene dos ángulos, uno que se llama 2 alfa y otro que se llama pi cuartos. Entonces deseo eliminarlas con identidades. La identidad es la número 5, la que voy a utilizar, porque la número 5 es la suma de dos ángulos y la número 6 es la resta de dos ángulos. Y en el ejercicio es suma de dos ángulos. Entonces, ¿qué dice la propiedad número 5? Que la tangente del primer ángulo, en este caso 2 alfa, se suma con la tangente del segundo ángulo, que es pi cuartos. Y se divide entre 1 menos, si aquí uso más, ahora voy a usar menos, la multiplicación de la tangente del primer ángulo por la multiplicación de la tangente del segundo ángulo. Entonces eso va a ser igual a tangente del primer ángulo más, esto sí se puede usar en una calculadora, tangente de pi cuartos, ¿cuánto es en una calculadora? Tangente de pi cuartos, ¿cuánto es en una calculadora? Pi cuarto es lo mismo que 45 grados. Y la tangente de 45 grados es 1. Entonces aquí me quedaría aquí me quedaría un 1 entre 1 menos tangente del primer ángulo por 1. Y todo número multiplicado por 1 es 1, entonces solo me quedo hasta ahí. De hecho, estaba bastante sencilla la demostración. Hasta ahí queríamos llegar, ¿verdad? Lado derecho. Al lado derecho. Bien, vamos a continuar el lunes mejor para tener un mismo video, un solo video. Pero hay varios ejercicios, ¿verdad? Está el de verificar, está el de simplificar, está el de escribir, está el de encontrar valores exactos. Hay varios de valores exactos y también, bueno, casi todos son de valores exactos. Y está una de escribir en forma equivalente. Todos esos ejercicios los vamos a practicar. Todos estos ejercicios los vamos a practicar. Pero voy a hacer un solo video de puros ejercicios, entonces eso será la próxima clase. Ajá. Ingeniero, una consulta. Con la prueba de mañana, ¿cómo quedamos? Que no he leído el Pues nadie dijo nada, entonces mañana siempre. Ah, es que yo fui el que dije que la otra semana, pero como nadie dijo nada, no sé qué pex. Pero Para usted el... dijo usted dijo 2 fechas y yo cómo voy a poner las